Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Nos da mucho gusto que una vez más se queden con nosotros en la continuación del tema que iniciamos el día de ayer hablando acerca pues de los encubrimientos, ¿verdad? De estas cosas que ha hecho el cardenal Roger Mahony y tantos sacerdotes, ¿verdad? Que han abusado de niños y muchos los han protegido y en lugar de entregarlos a las autoridades, pues de alguna manera siempre han visto por ellos. Y bueno, en esta noche queremos platicar para que llegue esto a las conciencias de las personas, para que vean que esto pues no es algo que nosotros queremos atacarlos, sino que lleguemos a entender, ¿verdad?, qué clase de personas son estas. Y decíamos, ya el día de hoy empezó el cónclave allá en el Vaticano. Decimos el día de hoy, aunque obviamente en el tiempo de Roma pues ya es otro día, pero decimos ya hoy empezó el cónclave y pues desafortunadamente para ellos pues no se han puesto de acuerdo y no han escogido un papa. Pero en esta noche para platicar este tema que me acompañan los hermanos, que a continuación voy a presentar a nuestro hermano Aaron, bienvenido. Dios te pague, César. Muy buenas noches al público en general. La paz del Señor sea con todos mis hermanos. También, ¿verdad?, que nos hacen el favor, el honor de acompañarnos en esta noche para platicar, como ya lo decías tú, César, este tema tan importante, ¿verdad? Y yo sí quiero recalcar una vez más lo que tú acabas de mencionar. ¿Verdad? Agradecerle de antemano, ¿verdad?, el favor de su atención a todo el público en general y pedirles, ¿verdad?, pedirles un poco de su discreción y de su prudencia en cuanto a hacerles saber que nosotros este programa no lo hacemos con la intención de molestar, con la intención de ofender, con la intención de solamente estar atacando, ¿verdad?, a las personas que tienen, digamos, una fe religiosa diferente a la nuestra. No. Nosotros lo hacemos con el único propósito de que las personas se den cuenta en quiénes son aquellos que van liderando su camino espiritual, quiénes son aquellos que les infunden la fe en el Señor. Y pues para nosotros es muy importante darles a saber este tipo de situaciones, ¿verdad?, que comunicación masivos que hay, estar, ¿verdad?, no más platicando acerca de este tema sobre en sí los encubrimientos de los delitos de abuso sexual por parte de los sacerdotes católicos. Así es, también quiero presentar en esta noche a Isaías, bienvenido. Dios te pague, César. También saludo pues a todos los que nos escuchan, ¿verdad? A nuestros hermanos con la paz del Señor, puesto que es el saludo que un varón de Dios nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Y a todos los demás, ¿verdad?, que también nos honran con como todos los temas, siempre estamos llenos de información, pero yo pienso que la información, así como la pueden recibir de este programa, pueden ustedes leerla también en los periódicos, pueden ustedes leer libros y libros y libros de estos casos de pederastía y lo más oscuro todavía de los encubrimientos de hombres pederastas por la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica. Y más aún, César, saber que estos mismos son los próximos, ¿verdad?, candidatos a ser posiblemente los hombres o el hombre que pueda llevar las riendas de la Iglesia Católica. Esto es todavía más monstruoso y les podríamos nosotros, como siempre lo hemos dicho, inundar de información, pero yo creo que el punto, César, si es atacar
en realidad esta enfermedad, esto que la Iglesia Católica ha hecho durante décadas y que últimamente, ¿verdad?, se ha venido sacando a la luz, pero a lo que en sí queremos llegar no es a los corazones de estos pederastas, ni pedófilos, ni encubridores, sino a todos aquellos que a través de los tiempos y de los años, pues han venido creyendo en ellos, y todavía más aún a aquellos que aún mirando toda la porquería, toda la suciedad, toda la podredumbre que está en la Iglesia Católica, todavía muchos de ellos quieren de alguna manera fanáticamente defender a estos hombres. Yo pienso que eso todavía es un poquito más peor, porque ya están como lo que el Señor Jesucristo profetizaba, que viendo no iban a ver y oyendo no iban a oír. ¿Por qué? Porque el diablo ha entenebrecido su corazón, ha entenebrecido sus conciencias, están cauterizadas. Esta palabra que nosotros traemos es para que con la ayuda de Dios llegue una reflexión a su mente y a su corazón. Entonces yo pienso que este va a ser el propósito que vamos a perseguir en esta noche. Aparte de toda la información que tenemos, más que nada traer una palabra en la que ponga a la persona en una área de razonamiento, de reflexión, puesto que yo pienso, César, que ya muchos se han dado cuenta, pero otros todavía están en ese proceso de duda en que si estos hombres son de Dios, en que si estos hombres a lo mejor pues es que son humanos, pues también tienden a caer, son débiles. No estamos en contra de las debilidades humanas. El Señor Jesucristo en su oración lo decía, mas líbranos de la tentación. Pero en lo que sí estamos en contra es que ellos lo utilicen a manera de engaño. Es que soy hombre. Es que no me di cuenta, a qué horas me empecé a desviar. Y esto es lo más, pues que se puede... Como una justificación. Es algo que no, más bien que no tiene... Lo utilizan como justificación, pero no llega a la misma, César. Sí, y otra cosa que yo quiero agregar es precisamente sobre eso que tú estás hablando, Isaías, es ese detalle. Nosotros debemos de entender, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, que un verdadero hombre de Dios, a pesar, ¿verdad? Esto quiero que quede bien claro, a pesar de que es hombre humano, con debilidades, con sentimientos, con tentaciones, ¿verdad? Esto no lo justifica para que rienda suelta a sus debilidades carnales, a sus deseos y sus pasiones bajas, como carne, como hombre, como ser humano. ¿Por qué? Porque, digo yo, se supone que a aquel hombre que es de Dios es guiado por el Espíritu de Dios, que es una fuerza mucho más allá de la comprensión humana. Entonces, que cuando el hombre quiere que esta fuerza de Dios lo acompañe y lo haga fuerte para soportar todas estas tentaciones, lo hace, sucede realmente. Entonces, pero cuando vemos que una persona deliberadamente comete este tipo de actitudes, de agresiones contra otros, y aparte, digamos, porque todos esos casos los hemos visto que no son algo que haya sucedido ocasionalmente, no, son casos que han sido reiterados en circunstancias constantes y continuas. Hemos tenido nosotros aquí testimonios de algunos, de algunas víctimas sobre este tipo de delitos, sobre este tipo de abusos, que nos han dicho que por años han recibido este tipo de tratos, este tipo de abusos. Entonces no podemos decir y tomar esta justificación de decir, bueno, pues es que son seres humanos. Bueno, yo podría entenderlo de alguna persona que por primera vez cae en una tentación, cae en una debilidad, pero que muestra su arrepentimiento y verdaderamente se consagra al servicio de Dios. Pero cuando es una persona que es reincidente y que lo hace su manera de vivir, yo quiero recordar y traer a esta conversación la vida del padre Marcial Maciel, de los Legionarios de Cristo, que fue encubierto por Joseph Ratzinger cuando Ratzinger era el prefecto de la congregación de la doctrina de la fe católica. Entonces, este hombre, tenemos testimonios escritos y hablados inclusive por sus familiares, sus hijos, su esposa, que este hombre lo hacía de una manera pues ya como un hábito de vida, como costumbre. Entonces, querido público, querido radioescucha, no podemos justificarlos bajo ninguna circunstancia en decir es que son hombres y allá Dios que los castigue. ¿Por qué? Porque además vivimos en una sociedad que está regida por leyes,
por leyes que debemos de respetar todos, independientemente de la fe que tengamos, Mire, de yo la fe que quisiera profesemos. ¿Sí o también no? decir algo para que las personas que nos están escuchando lo analicen. Cuando hablamos de una debilidad, nunca se va a considerar debilidad el abusar de niños. Claro que no. O sea, estamos tomando las palabras que ellos dicen, es que soy humano y es una debilidad. Pero abusar de niños no es una debilidad. El desgraciar la vida a inocentes no es decir, bueno, es que es una falta, no me di cuenta, es un descuido. Y peor aún, que tomen el nombre de Dios para hacerlo. Y Claro. peor aún, que vuelvan, como usted dice, a hacer reincidentes en lo mismo. Entonces, bajo ninguna circunstancia está permitido que ellos puedan decir una vez que somos humanos, donde quiera pasa o donde quiera sucede. El nombre correcto para estos actos, y bien lo dicen pues muchos medios y los periodistas, uno entre ellos, uno que es muy famoso, decimos de renombre Jorge Ramos, la palabra correcta es criminal. Es un acto criminal, no es una debilidad, no es que yo no sabía o yo no quería o no, es un acto criminal. Sí, Y como así un es. acto criminal debe ser juzgado. Entonces, decimos, para eso y para continuar, digamos, de que esto no es algo nuevo, todavía al día de hoy nuevas noticias acerca de esto, que ya el cónclave, decimos, está a cabo y que pues ellos tienen un papa que lo está dirigiendo, porque pues el Espíritu Santo no se ha puesto bien de acuerdo, no sabe a cuáles pederastas, digo, a quién de todos estos va a escoger, pero todavía en las noticias prueba más de que esto es totalmente cierto. La Arquidiócesis de Los Ángeles acordó hoy pagar otros de los ya miles de millones que se han pagado en todas partes, y aquí en Los Ángeles pues decimos 150, pero agregándole esa suma, hoy se dio a conocer en la cadena Univisión que ya son otros 9 millones de dólares los que la Arquidiócesis acordó pagar a víctimas. Y pensemos en esto. ¿Por qué la Arquidiócesis aceptó pagarle a las víctimas 9 millones de dólares? ¿Porque acepta su culpabilidad o porque dice no es cierto? Es para que lo analicemos y lo pensemos. En el 2007 se pagó una cantidad grande también, pero no es, obviamente no es tan grande como en aquella ocasión. Pero estamos hablando de que aquí estamos hablando de otros 9 millones, según lo que se dio a conocer por la cadena Univisión hoy en el noticiero por la tarde. Y que sin duda a lo mejor se va a repetir en el noticiero de las 11 de la noche, tiempo de aquí de Los Ángeles. Pero estamos hablando de otros 9 millones de dólares, que demuestran realmente que ellos están aceptando la culpabilidad. Claro. Bueno, y déjame leer lo que uno de los defensores de Roger Mahony escribe en su columna, a manera de ponerlo en el área de no encubridor. Dice, del cardenal hay referentes que pidió al Vaticano agilizar los procesos de sacerdotes pederastas. Además, asumió las culpas de pecadores e hizo pagar 600 millones de dólares a los perjudicados. No creo, dice él, que haya tenido la intención de ser un encubridor, y me parece que los medios, incluyendo los de habla hispana, le han repartido palo inclementemente. A lo que voy es, más bien, ya no pudo seguir cubriendo o encubriendo lo que desde 1970 está registrado, que las denuncias ya estaban delante de las órdenes judiciales puestas, y él lo que hacía era precisamente mover a aquellos sacerdotes acusados de pederastía, moverlos a otra arquidiócesis o, en su defecto, a manera de justificación, mandarlos a un centro psiquiátrico, puesto que él decía que el rol de la arquidiócesis no era presentar a los padres a la fiscalía del distrito, y es que el encarcelamiento de los padres no los rehabilitaría ni los mejoraría, y tampoco mejoraría el tratamiento que se daba a las víctimas. Pero eso ya le correspondería a las autoridades pertinentes juzgar esa situación, si los rehabilitaría o no. Él, en su calidad moral como representante espiritual de una arquidiócesis, él tenía porque no, al ser representante de la arquidiócesis, hablando en un asunto de fe meramente, en un asunto espiritual, no lo libera tampoco de su responsabilidad humana, de su responsabilidad moral.
Entonces la sigue teniendo y doblemente, porque él tiene que ser la imagen de la moral de la arquidiócesis que él representa. Entonces inmediatamente él, apegándose a esa moral primeramente como ser humano, como persona, que se sujeta a las leyes del país, que se sujeta a los procedimientos legales, tiene la obligación de ponerlo a disposición como cualquier ciudadano, hacer una denuncia, una notificación. Si lo hubiera querido hacer, existe aquí en Estados Unidos la posibilidad de hacer una denuncia anónima. Claro. Pero tenía esa disposición. Claro, pero cuando este periodista menciona y dice estas palabras que usted acaba de leer, no creo, dice él, personalmente habla, no creo que haya tenido la intención de ser un encubridor. Desde el momento en que no pone en su corazón la disposición de ponerlos, vuelvo a repetir la palabra, a disposición de las autoridades por ese delito cometido, ya está cometiendo el acto de encubrimiento con toda la claridad, con toda la conciencia de un ser humano. Cuando él decide cambiarlos de lugar, mandarlos a otro país, específicamente hablando de México, y ponerlos a seguir llevando la supuesta doctrina de la fe que ellos predican, está inmediatamente metiendo con toda conciencia un delito de encubrimiento. O sea, entonces yo pienso que aquí, con todo respeto, el columnista, ¿verdad?, que escribe aquí estas notas, Rafael Prieto, pues se me hace un poquito deshumano y tanto en lo civil como en lo espiritual, irresponsable hacer este tipo de comentarios. Y es que estamos hablando de que esta declaración que él da de que no era el rol de la arquidiócesis ponerlos o presentarlos delante de la Fiscalía del Distrito, claro que sí viene por la carta de un padre de una de las víctimas a el reverendo Timothy Dyer, y esta carta tiene registro del 20 de septiembre de 1994, en donde él critica que considera las acciones de la arquidiócesis como proteccionistas. Claro que sí. Y que están manejando el asunto de manera riesgosa. Quiero decir nada más una carta de una de las víctimas que ya hasta entonces se habían acumulado. Dice: quieren que los feligreses crean en sus sacerdotes y que apoyen a la iglesia financieramente, pero tienen una política de secretos. Claro. Los curas que cometen abuso en realidad intentan controlar el daño y los protegen de las autoridades y le ocultan la verdad a los miembros de la iglesia, señala la misiva. O sea, esta carta era dirigida a este personaje de la Iglesia Católica, y su respuesta de él a lo que aquella persona, padre de la víctima, dice que ellos estaban tratando el asunto de una manera irresponsable y querían hacerlo de una manera protegiendo a los pederastas. Él dice simplemente que el rol de la arquidiócesis es no presentar a los padres delante de la Fiscalía del Distrito. O sea, simplemente se lava las manos cuando ellos son los primeros que supieron de este tipo de denuncias. Posteriormente ya se puso la denuncia delante de la policía y ya fue la policía los que tuvieron que hacer lo que no hicieron, los que tuvieron que haber actuado. El apóstol Pablo, yo quiero recordar algo. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros estamos sujetos a las leyes humanas también, ¿verdad? A las leyes de los hombres, ¿verdad? Porque dice el Señor Jesucristo que si no son para nosotros, son por nosotros. Hablaba Él en su persona, el Señor Jesucristo. O sea, hablando de que si no son para servir a Dios, pero por Dios, por su voluntad, están. Y están para un propósito. Este precepto lo debe de tener bien claro cualquier cardenal de la Iglesia Católica en cualquier parte del mundo. Lo debe y lo debería de tener. Pero en cuanto en ese momento habla el cardenal Roger Mahony y dice que el rol de la arquidiócesis es no poner a disposición de la autoridad a estos hombres, inmediatamente él no está tomando en cuenta este precepto de parte del Señor. No lo está tomando en cuenta ni como hombre moral, ni como hombre espiritual. Y yo me pregunto una cosa, querido Radio Escucha, ¿por qué todo ciudadano, si ve un delito, tiene la obligación civil y moral de poner una denuncia? ¿Por qué ellos no? Es una regla que ellos mismos se han puesto a sí mismos, no descubrirse en sus delitos, en sus pecados, en sus... pues, ¿qué más les podríamos decir? Pero es una regla
Es una norma que ellos manejan internamente, como Y yo, cualquier grupo así político, es. no como cualquier grupo religioso, Y Hago la aclaración. yo quiero repetir estas palabras. Para el daño y los protegen de las autoridades y les ocultan la verdad a los miembros de la iglesia. Porque cuando Roger Mahony mandó una misiva a la feligresía, cuando ya finalmente uno de estos sacerdotes había sido capturado por la policía en Long Beach en 1995, él mandó a decir a la arquidiócesis que había muchos reportes periodísticos que eran falsos. O sea, muchos de estos, así como los tenemos hoy aquí en esta mesa, y que eran leídos en 1995, el comunicado a los feligreses por parte del cardenal Mahony era que estos reportes periodísticos eran falsos. Con esto, notando las palabras del padre de la víctima, que intentaban controlar el daño, pero que protegían de las autoridades a estos pederastas y aparte le ocultaban la verdad a los miembros de la iglesia. Entonces estamos hablando que ya ahí es una doble espada de mentira, de daño, porque a la misma vez que intentaban ellos encubrir y esconder a estas personas acusados por los mismos exmonaguillos, porque ya no eran ni monaguillos en ese entonces, puesto que habían denunciado los delitos de estos sacerdotes, aparte de que los intentaban ellos esconder, le escondían la verdad a los feligreses, diciéndoles que lo que los periódicos decían, pues eran puras mentiras. Cuando ya la policía lo había capturado y lo había arrestado por no un cargo, sino por 38 cargos de abuso sexual de menores. Esto pasó el 29 de noviembre de 1995, vuelvo a repetir, y Roger Mahony dice, es que todo lo que dicen los periódicos es falso. ¿Es esto, sí o no, un acto de encubrimiento? Es la pregunta que le hacemos a todos aquellos que nos escuchan. ¿De qué otra índole se podría titular este tipo de actos? Y es que en realidad decimos, aunque el tema decimos es encubrimientos, decimos encubrir precisamente porque a veces dicen las personas, bueno, es que Mahony no abusó de niños, pero sí sabía, dicen ellos. Pero aún así tampoco estamos seguros de que él no lo haya hecho. Aquí el principal delito que se le persigue en contra de él es haber encubierto a sacerdotes que sí lo hicieron. Que Mahony lo haya hecho o no, de eso no podemos decirlo ahorita porque no tenemos las pruebas. Pero de que encubrió, sí lo hizo. Y para que digan ellos, no, es que los rumores son falsos, no. Aquí en el periódico, pues La Opinión, que salió el 6 de febrero de este año 2013, en La Opinión, la página número 9A, en ese periódico dice claramente en una parte que donde escribe Jorge Ramos, y dice cómo proteger a un criminal. Aquí hay una parte que demuestra realmente si Mahony sabía o no sabía, o si eran algo falso o no lo era. Dice claramente Jorge Ramos, si Mahony de verdad hubiera estado preocupado por esos niños, debió haber denunciado a la policía a Monseñor García, en lugar de encubrirlo. Entonces, ¿cuál es la prueba en la cual nosotros decimos que sí les encubrió? Que nunca presentó una demanda o los llevó a la policía para que fueran castigados. Si Mahony hubiera hecho eso, bueno, yo me enteré que tal sacerdote, en este caso del que relata Jorge Ramos, Peter García, él había abusado de más de más de 20 niños, de más de una veintena de niños, como le menciona Jorge Ramos. Si realmente Mahony hubiera cumplido con su trabajo, lo hubiera ido a denunciar. Ahí en cierta forma Mahony se hubiera lavado las manos, en cierta forma, porque de alguna manera, de todas formas, ellos siempre lo están protegiendo, pero ni siquiera eso hizo. ¿Qué pasó? Los encubrieron y dice Jorge Ramos, bueno, pero desafortunadamente hoy en el caso de Peter García ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque él ya murió en el 2009, pero dice claramente, si realmente hubiera estado preocupado por aquellos niños, debió haberlos denunciado a la policía, en ese caso Monseñor García, en lugar de encubrirlo. Además, fue un acto incomprensible de irresponsabilidad el saber que un pedófilo andaba suelto en Nuevo México y en California sin absolutamente ninguna advertencia a la congregación y al vecindario donde vivía. Nadie sabe si García abusó de otros menores al dejar esta iglesia. O sea, si al haberlo protegido
siguió abusando de más niños. Y hoy, dice claramente Jorge Ramos, hoy sus oraciones de más de 20 años que dice él hacer todos los días por las víctimas no sirven de nada, no promueven la justicia, no ayudan ni económicamente ni psicológicamente a las víctimas y a los que fueron abusados y francamente suenan palabras huecas. Entonces, ¿cuál es la prueba en la cual un verdadero persona está en contra de estos abusos? Que los denuncia. Pero si sencillamente se calla o los encubre o los protege, estamos hablando de que básicamente es cómplice de la situación y ante la ley, el que es cómplice de un acto lleva el mismo castigo y aunque él no lo haya cometido directamente. Entonces yo creo que esa es la prueba más grande que existe de que así como Benedicto XVI, que ahorita ya no es papa, pero decimos que en su tiempo, que cuando era cardenal y que era prefecto de la Congregación de la Fe, en la cual llegaban las denuncias, y yo menciono esto porque hay personas, dice un dicho comúnmente, que no hay peor ciego que el que no quiera ver o el que no quiere ver. En el reportaje que hicieron, en el programa que hicieron de Al Punto, Jorge Ramos estaba con otra periodista de Univisión que se llama María Antonieta Collins y otra persona que tenía como invitados. Jorge Ramos pues, siempre ha sido pues, muy abierto y muy directo en lo que él dice. Pero esta persona, la otra periodista, María Antonieta Collins, le decía tratando de minimizar lo que Jorge Ramos le comentaba. Y ellos estaban de alguna manera a un lado de lo que es la catedral o la Basílica de San Pedro, ahí en el Vaticano. Y Jorge Ramos le decía, acá atrás de nosotros está la oficina que fue de Ratzinger por más de 20 años. De manera que él solamente se cruzaba y llegaba a la plaza de San Pedro. Entonces Jorge Ramos le dice, entonces quiere decir que aquí es donde él recibía todas las denuncias y todas las cosas que sabían de pederastas, y ella como que quiso desviar la respuesta. Aunque ellos estaban haciendo un trabajo periodístico, pero se nota obviamente que ella no está, pues de alguna manera al 100%, pues ella de alguna manera desviaba las cosas, minimizaba, sí, pero es que mira, mejor hay que hablar de esto, de aquello, del otro, y no contestaba lo que Jorge Ramos le decía, o sea, estaba él entonces me está dando a entender que ahí es donde vivió él tanto tiempo y ahí es donde le llegaban las denuncias y que no hizo nada, pues sí, pero mira hay que ver la Plaza de San Pedro, hay que ver, y cualquier persona que vio el programa que se transmite los domingos va a ver que no estoy mintiendo. Y de alguna manera siempre que él le preguntas, bueno, ¿y por qué no lo mandaron a la cárcel? No, es que mira, que esto y que aquello. Entonces, estamos viendo que hay personas que, aunque están viendo los hechos reales que sucedieron y que no hay, ahora sí defienden lo que es indefendible. Entonces, hay personas que también nos llaman y que, por cierto, las personas que nos pueden llamar saben que el día de hoy es un programa para que nos llamen. Doy el teléfono a continuación, área 714-602-8354. Entonces, vean y piensen, no cerremos los ojos ante la realidad, que es doloroso para algunos porque es la fe en que han crecido, pues sí. Y como decía Isaías, en realidad nuestro ataque pues no va a las personas que ustedes que fielmente o ciegamente o sinceramente han creído en que son hombres de Dios, no va en contra de ellos, pero a ustedes sí va la palabra de conciencia para que analicen y vean qué es lo que está pasando. Fíjate, César, es tan descarado. No, son hombres que no tienen vergüenza, tal y como ya los profetizaba el apóstol Pablo, que en aquellos tiempos iban a venir hombres, que no iban a tener, iban a ser implacables, sin afecto natural, hombres, que iban a tener, o sea, que no iban a tener las conciencias cauterizadas. Y fíjate lo que dice el actual, arzobispo de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Dice, necesitamos admitir estas terribles faltas. Tenemos que rezar por todos aquellos que alguna vez han sido heridos por miembros de la Iglesia. Y tenemos que seguir ofreciendo nuestro apoyo en lo largo y doloroso proceso de la sanación de sus heridas, así como la recuperación de la confianza que fue destrozada. Y luego decía él, mi predecesor, ahora retirado, el cardenal Roger Mahony, ha expresado su pesar por no haber podido proteger completamente a los menores confiados a su cuidado. Y es aquí en donde yo quiero hacer un paréntesis también. Yo pienso que no es que no haya podido. No quiso. Más bien no quiso, porque más adelante de esta misma columna dice que
él refiriéndose a los católicos de la Arquidiócesis de Los Ángeles, dice: quiero que sepan que seguiremos como lo venimos haciendo desde hace muchos años, reportando inmediatamente a las autoridades apropiadas todas las sospechas razonables de abuso. O sea, esto es el colmo de la desfachatez, de la que no hay vergüenza en ellos, porque cómo se atreve a decir que así como lo han venido haciendo, lo van a seguir haciendo, reportando inmediatamente a las autoridades apropiadas todas las sospechas, cuando los periódicos están inundados precisamente de los encubridores, de los pederastas pedófilos, especialmente hablando de los atañe de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Estamos hablando como desde 1970, 80 y todos los 80s, 90s y para adelante ha sido un sinnúmero de acumulaciones de protección de pederastas, pedófilos, tanto en la iglesia, en la Arquidiócesis de Los Ángeles, como en sus filiales, como ya lo leía ayer esta Lidia, que le corresponde a Ventura, a San Bernardino, a San Fernando. Ahí es donde hay varias arquidiócesis también, a vez que son coludidas con la de Los Ángeles. Todas a su misma vez han venido encubriendo a este tipo de pederastas y ahora vienen a decir que así como lo han venido haciendo, lo van a seguir haciendo. Pues que no, si es que lo van a seguir haciendo o lo van a hacer como lo han venido haciendo, pues mejor que no hagan nada. Porque en realidad no han hecho nada. Y luego dice: seguiremos trabajando día tras día para asegurarnos de que nuestros niños estén seguros. Sí, bueno, vamos ahorita al corte, hermano. Vamos a ir, ya nos indican que tenemos que ir al intermedio de nuestro programa, pero tenemos mucha información para que se quede con nosotros y llámenos al teléfono área 714-602-8352. Regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos dando. Nosotros conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. De un tema pues muy interesante y ojalá para las personas que nos están escuchando pues vean que no es decimos nosotros por llenar el espacio, sino que analicen y vean realmente qué personas están en tu iglesia, qué personas dirigen la iglesia. Y como ya lo estamos viendo, allí en Roma están reunidos las personas, precisamente esos encubridores, de los que sabemos, de los que podamos dar testimonio claramente, y de cuántos otros también podrán ellos también ser encubridores, pero que a lo mejor no lo conocemos, y ellos se dicen que están usando ahorita, usados por el Espíritu Santo para elegir al nuevo dirigente de la Iglesia Católica. ¿Será esto posible? Entonces, estamos platicando este tema y los invitamos a que nos llamen al teléfono área 714-602-8354 si tienen un comentario sobre el tema que hoy estamos platicando, solamente del tema que hoy estamos platicando, para que llamen y nos platiquen con nosotros. Y pues solamente agradecerle a las personas que también amablemente nos escuchan. Y hermano, ¿nos tendría que decir algo antes del corte? Sí, hermano, mire, usted está hablando acerca de la ciudad de Roma, allá donde están reunidos ahorita aquellos que pretenden elegir
¿verdad? Dicen ellos que con la ayuda del Espíritu Santo, pero pues ya vemos que muchas veces, según ellos, no es que así sea, quiero hacer la aclaración, pero en su concepto de ellos, el Espíritu Santo o se tarda en darles la indicación de quién será, de indicarles quién será, o quizás a veces, según en su concepto de ellos, el Espíritu Santo se equivoca. ¿Por qué? Porque ya hemos visto los resultados. Y acerca de estos romanos, yo quiero leer una carta que en el tiempo del apóstol Pablo le dirigía precisamente a los romanos. Esto para aclarar algunas situaciones conforme al comentario que hiciera Roger Mahony y algunos otros que los protegen o que los justifican, diciendo que pues ellos no tienen, digamos, ninguna responsabilidad de presentar ante las autoridades a este tipo de delincuentes, hablando concretamente de los curas pederastas. Y yo quisiera invitar, ¿verdad?, a toda la audiencia a que tomara su Biblia por ahí y leyera todo el capítulo 12 de la carta que fue escrita del apóstol Pablo, un verdadero vicario de Cristo, lo que él enseñaba, dirigido verdaderamente por el Espíritu de Dios, ¿verdad?, a estos romanos en aquel tiempo. En todo el capítulo 12, ¿verdad?, acerca de los deberes cristianos, el apóstol Pablo les hablaba. Y ya en el capítulo 13, yo le quiero dar lectura, ¿verdad?, acerca de lo que él habla sobre las responsabilidades de todo ser humano, ¿verdad?, de sujetarse a las autoridades civiles. Hablaba el apóstol Pablo, capítulo 13 de la carta a los Romanos, en el verso 1, dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario, y aquí quiero que en estas palabras, como las menciona el apóstol Pablo, meditemos, querido radioescucha, y estas personas que tratan de cubrir y justificar las actitudes de aquellos encubridores, ¿verdad?, alegando que ellos no están para entregar a los delincuentes a las autoridades. Dice el apóstol Pablo en el verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencias. Y hace una aclaración, pues esto pagáis, dice, pues por esto pagáis también los tributos. O sea que siendo una persona que pague sus impuestos, el apóstol Pablo dice que tiene derecho a exigir justicia a cualquier persona que sea. No hay entonces justificación para que, digamos, en este caso, un representante de una arquidiócesis tan grande como es la de Los Ángeles, diga a estas personas, y también ninguna otra persona, si no lo sabía, ¿verdad?, lo justifique o trate de protegerlo en cuanto a su concepto de no tener responsabilidad al presentar a estos delincuentes. Bueno, estamos hablando de lo que un apóstol verdadero de Dios Claro que enseñaba. Sí. Claro que sí. Enseñó en aquellos tiempos y hoy enseña en nuestros tiempos Así es. también, como lo tenemos en la Iglesia La Luz del Mundo, el apóstol de Dios Samuel Joaquín Flores. Y él nos ha enseñado que así como el apóstol Pablo lo enseñó, sométase toda persona a las autoridades superiores. Claro que sí. Y no está hablando de las autoridades superiores celestiales. No, de las Está hablando terrenales. de las autoridades superiores civiles, Así que son es. a las que nosotros como ciudadanos debemos de someternos. Pues parece que esto lo desconocía Roger Mahony. Claro. Y quiero leer lo siguiente para dar base a lo que quiero decir, porque dice que después de ser nombrado el 5 de septiembre de 1985, dio los pasos necesarios para crear la oficina del vicario para el clero. Un poquito después, dice, durante el verano de 1986, invité a un abogado amigo de Stockton, de la ciudad de Stockton, para dirigirse a nuestros sacerdotes durante el retiro anual
en el seminario San John y abordar el tema del abuso sexual de menores. Quiere decir que no tenían conocimiento de cómo llevar este tipo de pláticas o de abusos o de procedimientos. Dice, todo esto nos orientaría sobre la manera de lidiar con las acusaciones de conducta sexual inapropiada. Quiere decir que no había en ellos una orientación de cómo lidiar con este tipo de acusaciones. O sea, apenas estaban encontrando una forma de cómo hacerlo, Pero una manera de cómo proceder. yo le quiero hacer una pregunta solamente para recalcar, hermano. ¿En qué año estaba? En los primeros días, cuando él tomó la Arquidiócesis de Los Ángeles, que fue del 5 de septiembre de 1985 a el verano de 1986, en el curso de un año. O sea, en el curso de año él se enteró de todo este tipo de situaciones y procedimientos que tiene que hacer para lidiar con estos asuntos. De hecho, él empieza diciendo, nada de mi propia historia o educación me preparó para lidiar con este grave problema. Quiere decir que cuando él asumió el cargo en la Arquidiócesis de Los Ángeles, ya estaba el problema. Es por eso que él invita a su amigo, un abogado de Stockton, a que platique con los sacerdotes de la misma arquidiócesis sobre el abuso de infantes, el abuso de menores. Y dice, y con esto buscar un procedimiento que nos orientara a todos sobre la manera de lidiar con las acusaciones de conducta sexual impropia. Pues, Y luego, más adelantito, hermano, si usted me Adelante. disculpa, dice, durante estos años de intervención, surgió una pequeña cantidad de casos, hablando de casos de pederastía. Busqué el asesoramiento de otros obispos y da el nombre de 3, a uno de Nueva York, a uno de Chicago y a uno de Green Bay. Dice, todo el consejo que recibí fue retirar a los sacerdotes de su actividad ministerial cuando estos fueran acusados de pederastía. O sea, él buscó el asesoramiento, Roger Mahony, de otros arzobispos, también de otras arquidiócesis, en Nueva York, uno de ellos, en Chicago. Green Bay, otro de ellos, y en Chicago, el otro de ellos. Y lo que recibió, la opinión o consejo, como le queramos llamar, que recibió él de todos aquellos, era que simplemente tomara a estos sacerdotes y que los retirara de sus actividades religiosas. Pero Y luego, fíjese, sí, adelante, dígame. Pero yo quisiera hacerme una pregunta. ¿Cuál sería el comentario o la instrucción que su amigo el abogado, verdad, les dio a conocer o les enseñó de acuerdo a cómo sobrellevar estos asuntos? Obviamente, por ser abogado, le debió de haber dado un buen consejo en cuanto a los procedimientos civiles que hay que hacer con este tipo de delincuentes. Ajá. Y digo yo, ¿por qué no lo pondría entonces a efecto a este tiempo que estuvo él trabajando hasta el año, digamos, 2013, 2012? Bueno, en 2011. Que 2011 fue cuando él desistió. 2011 dejó, o sea, no aprendió, no recibió un buen consejo, no supo qué hacer. Digo, tuvo suficiente tiempo porque él mismo está diciendo que buscó asesoramiento. Exactamente, de otros compañeros de su mismo nivel de él. Y fíjese lo más grave del asunto. O sea, que este consejo que él recibió de retirar a los sacerdotes de su actividad ministerial, si existían sospechas razonables. Dice, este era el procedimiento estándar en todo el país, hablando de arquidiócesis, hablando de diócesis, hablando de distritos escolares y hablando de las escuelas en donde había jóvenes que también tenían contacto con menores. O sea, todos hacían el mismo procedimiento. Si había algún sacerdote acusado razonablemente de sospechas de abuso a menores, lo único que tenían que hacer todos ellos era retirarlo de sus actividades ministeriales. Dice, pero lo que nunca nos dijeron era que seguir este procedimiento resultaba ineficaz y que los infractores no eran capaces de ser tratados de forma alguna para poder reanudar sin peligro su ministerio sacerdotal. Y es aquí a donde quiero llegar un poquito más a profundidad, porque él cumplió con lo que le dijeron.
O Claro. sea, simplemente tómalos y retíralos. Sí. Pero al cabo del tiempo, pues él dijo, bueno, pues ya más o menos se han de ver alivianado o curado, o a lo mejor ya reflexionaron, posiblemente lo retiraban por ejemplo, como Benedicto XVI, a la oración, ¿verdad? Y al ayuno. Quiero pensar que así y fue. a través del tiempo, pues pensaban, bueno, pues este ya se curó. No, dice él, lo que nunca nos dijeron es que este procedimiento resultaba ineficaz y que estos hombres eran incapaces de ser tratados de forma alguna para poder reanudar. O sea que ya no podían reanudar nunca más a sus actividades ministeriales, pero ¿qué es lo que hacían, hermano? Que a través del tiempo simplemente los cambiaban de iglesia, de parroquia, y seguían con sus actividades ministeriales, pero seguían también con su enfermedad. Y otra de las cosas Y que a esto mí lo me preocupa reconoce mucho, Roger Mahony. a mí me preocupa mucho es que este tipo de actitud y de actividad que ellos realizaban de cambiar solamente de parroquia a estos pederastas era que los mandaban a un lugar donde la gente era más vulnerable. Y esto, querido Radio Escucha, lo escuchamos de un testimonio vivo que aquí tuvimos de una víctima, ¿verdad? Que nosotros tuvimos la exclusividad de entrevistarlo aquí para la radio. Él nos daba testimonio acerca de que él personalmente fue a México y encontraba a su agresor en una comunidad muy humilde donde él se hacía sentir como un rey, donde todo mundo le rendía honor y le rendía pleitesía. Entonces, si lo sacan de un lugar donde sí puede razonablemente encontrar justicia, un caso de estos, para meterlo allá donde la gente no tiene conocimiento ni de lo que ha hecho, ni de lo que es, ni de nada, es obviamente es poner más en peligro a aquellas gentes indefensas. O sea, entonces aquí se actuó todavía con más premeditación y ventaja en querer encubrir. Claro está entonces. Y aquí también otro de los detalles es la complicidad entre sacerdotes. Porque, por ejemplo, estamos hablando, yo platicaba el día de ayer, cuando iniciamos el programa, de que uno de los casos están muy sonados es el de Joaquín Aguilar, que fue abusado por el padre Nicolás Aguilar de Tehuacán, Puebla. Cuando sucede de que se enteran de que este sacerdote era el que lo había abusado y Joaquín empieza pues una demanda en contra de Norberto Rivera y en contra pues de todo lo que ya sabemos, lo manda para Estados Unidos, pero acá lo estaba esperando ya Roger Mahony. Entonces pensemos un momento, si obviamente lo que debería haber hecho Norberto Rivera era haberlo entregado a las autoridades a Nicolás Aguilar. Pero ¿qué hace? Lo manda para Estados Unidos y acá no podemos decir que Roger Mahony no sabía quién era Nicolás Aguilar. Al enviárselo una personalidad, un cardenal como Norberto Rivera Carrera lo manda para acá, él obviamente le mandó una carta o un informe diciéndole por qué lo mandaba. Sabía perfectamente qué clase de persona era la Ahora dice que no. Ahora, en la carta o en lo que le diría a Norberto a Mahony, ¿usted cree que le diría, mira, cuando llegue a ir a Estados Unidos, ten ya unos policías ahí para que cuando él llegue del aeropuerto, te lo lleven a la cárcel? No, yo digo que aunque parece irónico, pero ¿usted cree que son las indicaciones que le mandaba decir Norberto? No. ¿Tiene ya la judicial lista para cuando llegue persona lo metan ahí de por vida? No, obviamente. Porque eso lo pudiera haber hecho allá él en México. Claro, pero obviamente yo creo que las recomendaciones son todo lo contrario. Es que protégelo. Aquí lo estoy mandando por esta situación, allá guárdalo, que no haga ruido, que no sepan en dónde está. Y esto, descaradamente en plenitud, es una acción de encubrimiento y complicidad. Estamos hablando de un caso. Sí, claro. De un caso que estamos diciendo que es comentado y estamos hablando que sí hay encubrimiento. Entonces eso de que él no tuvo la intención, desde el momento en que está aceptando el trato y poniéndose en acuerdo con Norberto y con otras personas no lo pudo haber hecho. Así es. Está de alguna manera participando de la misma culpa. Y mira, desde el momento también en que Roger Mahony invita a un abogado a tener conversaciones con los sacerdotes acerca, ¿verdad?, del abuso sexual de menores, ya desde ahí él sabía. Claro. Que estaban en su diócesis. O sea, invitar a un abogado
no es para que vaya a hacerle una limpia psicológicamente hablando o en la mente a uno de estos hombres que ya están simplemente, enfermos. digamos, para darles una cátedra de leyes, pues yo pienso que no. Yo me imagino que si les habló más hablando de en ese tema de qué es lo que les esperaba. Yo me imagino como que les quiso infundir un poquito de miedo, pero pues no, o sea, al mirar que no tuvo reacción, pues él dijo, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Y el hecho de que nos está diciendo que pidió consejo a otros 3 a cardenales, arzobispos de otras ciudades, quiere decir que él quería de alguna manera encontrar una solución a lo que él sabía que tenía en sus manos. Claro. Una papa caliente que eran los sacerdotes que abusaban de niños. Entonces, él decía que está, César. Él lo que quería era evadir lo que ya nos acaba de leer el hermano Ramón, lo que el apóstol Pablo recomendaba. Él lo que quería era someter a estos hombres a las autoridades superiores, y lo que quería recibir algún otro consejo menos el de entregarlos al distrito, ¿verdad?, correspondiente. Claro. Y él de alguna manera dijo, pues ¿sabes qué? Simplemente retíralos de sus actividades ministeriales y punto. Y así es como lo hizo. Pero él se dio cuenta que este proceso era ineficaz para poder lidiar con la enfermedad mental de estos hombres enfermos sexuales y más cada detractores de vidas infantiles. Claro. Entonces, desde ahí ya nos da la seña o la señal de que él sí sabía de que esto estaba dentro de su arquidiócesis. Lo que no supo hacer es cómo ponerle solución. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Es por eso que pide consejo. Pero ¿tú crees que no conociendo lo que debía de hacer hablando bíblicamente, no lo debió de haber hecho? Porque sí lo conocía. Sí sabía que debió de haberlo sometido a las autoridades superiores, como lo dice el apóstol Pablo, pero no lo quiso hacer. Pero, por ejemplo, tú como padre de familia, tienes tus hijos. Si alguien, sea quien sea, abusara de una de tus niñas, ¿qué harías tú? ¿Ocuparías tú andar pidiendo consejo a medio mundo para saber qué hacer? Yo te voy a contestar no lo que yo diría, lo que un apóstol de Dios nos ha enseñado. Han venido ministros aquí a esta mesa de discusión, y ellos nos han dicho que el apóstol de Dios ha dicho que si llegara a encontrar uno de estos casos dentro de sus ministros, que él no dudaría en actuar como se debe de actuar en estos casos. Entonces, no estoy hablando por mí, estoy hablando lo que nos ha enseñado un verdadero hombre de Dios. Claro. Y él mismo lo haría porque se los ha dicho a sus ministros y ellos lo han dicho aquí en estos micrófonos. Y no hace mucho tiempo hablaba un ministro por aquí muy cerca, ¿verdad?, en la ciudad de Santa Ana, acerca de este asunto. Él mismo en sus palabras decía, un ministro enseñado por el apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Él decía, si ustedes como iglesia conocen de cualquier mínimo comportamiento nocivo de alguno de la iglesia, de algún miembro de la iglesia en este tipo de asuntos, es más, a mí no me lo hagan saber, no pierdan tiempo, inmediatamente notifíquenlo a las autoridades para que reciban su castigo como hombres, como ciudadanos. Yo no los quiero ni voltear a ver. Bueno, y es que también estamos hablando de que al ser el partícipe o al tener el conocimiento, ¿verdad?, de uno de estos casos, y que yo vaya con él y le diga, mire, ¿sabe qué? Que yo conozco, o mi padre abusó de uno de mis hermanos, o uno de mis hermanos abusó de otra persona. El hecho de él tener conocimiento, automáticamente, él tiene que ir a denunciar. Sí. Es por eso que nosotros, como miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, pues nos evitan el dar un paso que no deberíamos de darlo, puesto que es de más, e ir directamente a las autoridades civiles a denunciar este tipo de casos. Entonces estamos enseñados en la Iglesia lo que se tiene que hacer, lo que no ha hecho la Iglesia Católica. Y es lo que queremos llegar, ¿verdad?, a la conclusión de este tema, que lo que verdaderamente, o los que verdaderamente deberían de cumplir la palabra, no la han cumplido. Y en muchas ocasiones, pues, aquellas víctimas infantiles se han visto envueltas en este tipo de casos, de que aun cuando ellos le dicen a sus padres, no les creen. ¿Por qué? Porque el sacerdote es visto como el ejemplo, como el padre de familia, como el guía, como el pastor. Entonces, estos niños
eran o son forzados en muchas ocasiones a cerrar su boca, a callar de lo que han sido ellos objeto de tortura, han sido sodomizados, han sido ultrajados, han sido violados de todas las formas que ustedes puedan conocer. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen que callar porque posiblemente, lejos de recibir el apoyo de sus padres, en muchas ocasiones ellos han sido incluso también víctimas de sus propios padres. Y yo quiero hacer hincapié en este asunto. Principalmente ese es uno de nuestros motivos de llevar a cabo este tipo de programas. Que todas aquellas personas que en alguna ocasión, padres de familia, llámese tíos, abuelos o cualquiera, que tenga conocimiento de parte de un menor que ha sido abusado, esto les sirva como experiencia para poder tomar, digamos, hacer los pasos necesarios. No podemos nosotros, siendo los vigilantes de nuestros propios hijos, descuidarnos de esta manera. Y como niños, no creerles. Debemos de poner atención, porque ese es nuestro principal objetivo. Liberarlos de toda acechanza, liberarlos de todo maltrato, de todo abuso. Los niños muchas veces se refugian en nosotros como padres. Es bueno que nosotros les demos confianza, Claro. los sepamos escuchar y sepamos investigar hasta aquel mínimo asomo de delincuencia o de abuso que en nuestros hijos se pudiera presentar. Porque si nosotros les volteamos la espalda, ¿con quién van a ir? ¿Con quién se van a ser protegidos? Y ese es uno de los propósitos de este programa. Claro. Concientizar a todas aquellas gentes, a todos aquellos padres de familia que debemos de cuidar a nuestros hijos. No importa quién sea, sean de la fe que ustedes quieran tener, de la que ustedes tengan en su mente, en su corazón, debemos de estar pendientes de todo este tipo de situaciones para protegerlos lo más que se pueda con la ayuda de Dios. Bueno, ahí en las Escrituras dice, porque los magistrados no están para infundir el temor Así es. al que hace el bien. Y estoy hablando de los magistrados civiles. Ahora, ¿cuánto más un guía espiritual? Claro. ¿Por qué tendría él que infundir inseguridad en alguno de los que se quisiera refugiar? Y más que nada, no tanto hasta allá, sino por qué tendría que infundir más bien inseguridad por uno de sus propios actos, de aquel que se considera el pastor, el guarda, el Así protector de Claro. aquella alma, llámese un adulto, llámese un joven, llámese un niño. Él debería de ser ese protector, pero al contrario, han sido ellos como la cueva de los ladrones. Claro ¿verdad? que sí. Lejos de obtener seguridad de ellos, han tenido inseguridad y hoy en día los resultados reflejan lo que estamos diciendo. La Iglesia Católica ahorita está deshecha. Espiritualmente, moralmente, los feligreses están divididos, unos que sí vaya a Mahony, otros que no vaya, juntan firmas para que no fueran, al cónclave y de todas maneras él se fue. O sea, está una división total. Cristo no vino a dividir, Cristo vino a unir a las almas. Y el verdadero pastor, vuelvo a repetir, su vida da por las ovejas. Claro. Bueno, pues ya el tiempo se nos ha terminado. Solamente queremos agradecer a las personas que también estuvieron con nosotros, acompañándonos en este subprograma Nosotros Conversamos. Mandamos saludos a Mariela Rodríguez de la Ciudad de México, que nos estuvo escuchando, y como siempre a Noemí Gutiérrez, que nos escucha desde Guadalajara, Jalisco. Un saludo también. Claro Y a que todas sí, las saludo. personas que amablemente nos escuchan aquí en Los Ángeles, también les mandamos un cordial saludo y los esperamos en la próxima emisión de su programa Nosotros Conversamos, donde estaremos muy al pendiente también sobre lo que pasa sobre la elección del nuevo Papa, ¿verdad? Que realmente pues lo van a escoger los cardenales, ¿verdad? Como ellos claramente lo están mencionando, hasta dicen lo que hacen los votos y que yo voto por fulano de tal. Y bueno, básicamente la elección es precisamente de ellos. Entonces, bueno, lo esperamos en la próxima semana, donde traemos también un programa muy interesante para todos y cada uno de ustedes, con más sobresaliente sobre lo que esté pasando allá en el cónclave, ¿verdad? Para todos ustedes. Y bueno, escríbanos como siempre a nuestras redes sociales, Facebook o Twitter también, @nconversamos, o a nuestros correos electrónicos, como ya los conocen ustedes, radio nosotros conversamos @hotmail.com y nosotros conversamos @yahoo.com. Entonces lo esperamos en la próxima emisión de su programa, Nosotros Conversamos, y que Dios sea el que los bendiga. Les deseamos una excelente noche, que descansen, hasta la próxima. Dios los bendiga. Dios los bendiga.
Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.